Porque sé que hay un montón de personas que por no tener el cuerpo que desean sufren un montón y no pasa por el cuerpo, pasa por todo lo que eso impacta en el disfrute de la vida. Y yo creo que nadie en este mundo vino a vivir una vida miserable, a vivir una vida disconforme con su cuerpo, a estar en constante pelea con la vida por no tener el cuerpo que realmente refleja su identidad al espejo. Así que en el fondo por eso me dedico a lo que me dedico. Si vos sabés que tenés algo importante que comunicar y que realmente puede ayudar a otras personas y no lo estás haciendo, independientemente, podés tener un negocio, genial, podés tener 20, o sea, pero si sabés que tenés algo importante que puede ayudar a otras personas y no lo haces, estás creo que privándole al mundo de lo más lindo y más hermoso que trajiste para darle. Bueno, yo soy Micaela Gallardo, me dedico, bueno, mi especialidad es biodescodificación del sobrepeso. ¿Por qué hago eso? Porque sé que hay un montón de personas que por no tener el cuerpo que desean sufren un montón y no pasa por el cuerpo, pasa por todo lo que eso impacta en el disfrute de la vida. Porque descubrí que no se trata solamente de dietas en su momento, sino que es mucho más profundo lo que la persona está expresando cuando tiene kilos de más y no lo sabe. Entonces, digamos, prueban técnicas para bajar de peso que son terribles y además no solamente eso no les trae resultados, sino que las hace vivir vidas a veces miserables. Y yo creo que nadie en este mundo vino a vivir una vida miserable, a vivir una vida disconforme con su cuerpo, a estar en constante pelea con la vida por no tener el cuerpo que realmente refleja su identidad al espejo. Así que en el fondo por eso me dedico a lo que me dedico. Wow, qué lindo. Ya me hizo acordar algo que después lo quiero traer, pero un poco siguiendo esa secuencia o para Mm, entender lo que lo acabas de compartir es quién es Mika, por qué hace lo que hace, pero siempre con Emi nos encanta conocer el proceso, ¿sí? Ir al proceso de Mika, porque, bueno, el podcast se llama El poder de no encajar, ¿no? Entonces, por ahí entender que hoy en día haces esto, pero es la consecuencia de muchas causas mm. que fueron a lo largo del tiempo. Contanos un poquito cómo fue tu infancia, ¿sí? Y a medida que fuiste creciendo, ¿dónde se empezó a dar ese tema del no encajar? Bueno, y ahí situarnos un poco en ese momento. Bueno, yo siempre fui una persona y sigo siendo muy soñadora. Yo siempre digo que yo vivo en un mundo paralelo. Yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Este, mm, Desde chiquita nunca encajé ni en el colegio. Eso fue un sufrimiento para mí. Tampoco encajaba en mi casa, entonces durante mucho tiempo me sentí como bicho raro. Desde llevar al colegio un autito y que se me burlaran porque eso era de varones, pero a mí me gustaban los autitos, no las muñecas. Soy re femenina y me encantaban las Barbies también, pero me gustaban los autitos y mi papá me ponía un hilito y yo andaba feliz con eso. A los 8 años nació mi hermanito, no, perdón, a los 5 nació mi hermanito, pero yo a los 8 ya tenía un cuerpo más rellenito y eso empezó a ser una tortura en mi vida porque automáticamente mi mamá me dijo, yo no quiero tener una hija gordita y me cambió todos los alimentos y me empezó a dar todos productos light, me cambió el azúcar por edulcorante que me parecía horrible, así que todo empezó a ser un sufrimiento porque yo comí una comida diferente a todos en la mesa porque yo era la que estaba gordita. Al revés de mi abuela, por ejemplo, que al revés comía una comida distinta pero porque ella tenía que engordar, o sea, todo lo opuesto a mi abuela. Y así se volvió toda una lucha con el peso, porque cada vez que íbamos a la playa, también mi mamá mirándome todo el tiempo de arriba abajo. Pobre mi mamá, la adoro porque lo hacía por mi bien y porque me quería ver bien, pero yo lo sufrí un montón porque me ponía una malla y mi mamá diciéndome que tenía piernas macetudas, que me estaba yendo, que... Y así fue toda una eterna lucha con eso. De ahí en más yo hacía mi vida siempre peleada con el peso, matándome de hambre, o sea, era de las chicas que no comen toda la semana con tal de no inflamarse para poder salir el fin de semana. Ya era el comentario de las mamás de mis amigas, yo, porque cada vez que servían un dulce como la famosa pasta frola en Argentina, todos comían menos yo y las madres de mis amigas ya me miraban raro porque sabían, se ve que era un comentario de mis compañeras de que yo tenía un temita con el tema del cuerpo, ¿no? Y bueno, eso me llevó a investigar mucho más allá porque me mataba de hambre y aún así no lo lograba y ante cualquier emoción yo decantaba en la comida, ¿no? Entonces a veces me mataba de hambre y después llegaba alguien con algo a mi casa y todos se quedaban mirando porque había una fuente de algo y quizás, no sé, o 6 magdalenas, ¿no? 6 dulcecitos y quizás yo me comía de esos, éramos, qué sé yo, 4 en la mesa y yo me comía
no sé, 3 y el resto comían los otros 3, ¿no? Entonces me miraban y no decían nada, pero era claro, era la especie de atracón que me daba de tanta restricción en el momento que agarraba algo que me gustaba. Bueno, de ahí en más siempre, más allá de que eso me dedico hoy, siempre era una persona que siempre estaba vendiendo cosas porque además no me gustaba pedirle a mi papá, ¿no? Entonces también tenía eso de que ¿por qué no? Por qué no me puedo comprar eso? ¿Por qué? O sea, era como, ¿por qué yo no puedo tener esas fibras que la tiene mi compañera? Entonces, siempre estaba vendiendo algo. Entonces, también era una persona que me volví muy independiente muy rápido. Desde los 11 años a mí me castigaban en casa porque yo vendía productos Avon, o Avon les dicen en otros países, vendía ropa interior y para castigarme mi papá me sacaba el castigo era sacarme los panfletos para que yo no pudiera vender, entonces así no tenía plata. Entonces, bueno, tenía esas dos aristas que hoy en día creo que se complementan, mi parte empresaria, mi parte emprendedora, independiente, más mi parte de saber que no se trata de una dieta y que esa no es una manera linda de vivir porque yo lo padecí y creo que las dos se unieron y hoy soy quien soy por todo eso. Qué pedazo de proceso, qué hermoso proceso y creo que nos va a llevar a muchos puntos porque, o sea, me imagino que tuviste que cambiar una versión en la cual fuiste criada en un entorno que, a ver, me hablabas y era como que sentía mucha presión, mucho, eso de te empezás a restringir cosas y como que todo el tiempo estás como observada. ¿Cuál fue el momento en el cual dijiste, tengo que hacer algo diferente? O a qué edad te diste cuenta de que empezaste a cambiar esa identidad que te habían creado también? Pues seguramente te fue condicionando mucho el entorno, ¿no? Yo recién hoy, creo que recién hace unos 2 o 3 años, acepté la realidad. Yo a los 20 años supuestamente le dije a mis padres, o sea, no aguantaba más esa mirada, esa presión, porque era constante de papá y mamá sobre mi peso. Em, Así que a los 20 años dije, yo estaba estudiando la misma carrera que mi mamá, pero me doy cuenta que esa carrera no la quería ejercer. Inmobiliaria, corredora de comercio y martillera pública, no le quería, me recibí y dije, me recibo y me voy a Panamá 3 meses. Porque era un lugar que tenía en ese momento mucho crecimiento inmobiliario, nada que ver con lo que me dedico hoy. Pero dije, ay, qué bueno, si quiero vender propiedades me voy a Panamá. Fue mi excusa para poderme ir y para que me emanciparan, porque en ese momento la emancipación era a los 21. Entonces mi papá me firma y yo me voy. Pero no me quedé 3 meses, me quedé 6 años. 6 años, wow. Y en realidad lo que quería era escapar, en el fondo, de esa mirada crítica y constante acerca de mi peso, acerca de lo que hacía, lo que dejaba de hacer, porque era como que me tenía que dedicar a lo que había estudiado, tenía que tener el cuerpo que querían que tuviera, era como que tenía que Encajar en una caja. encajar en la cajita de lo que tenía que ser una mujer también para mi casa, digamos. Y, y bueno, y estuve 6 años en Panamá, sí, sí, y después volví a Argentina. Y ahí fue ese cambio. Claro, en Argentina cuando vuelvo, ahí me encuentro con la biodescodificación por una invitación que me hace una amiga a una charla de biodescodificación. Esa charla me voló la cabeza. Y fuiste sin expectativas. Fui sin expectativas. Había ido a una clase de meditación del arte de vivir. Me acuerdo que mi mamá iba y me insistía con que fuera el arte de vivir. Y bueno, había que hacer, si vivías en casa de mis padres, había que hacer lo que mis padres. Sí, porque si no era como una crítica muy grande, o sea. Y, y bueno, nada, fui a esa charla. En esa charla, nada, empezaron a hablar justamente del origen o sea, que cuando tenemos un síntoma o un conflicto que se nos repite, siempre hay un origen emocional, cómo impactan las emociones en nuestro cuerpo. Y si bien yo ya venía estudiando psicología emocional de la alimentación y demás, eso terminó no sé, hacerme caer todas las fichas y de abrirme la mente y de decir, wow, es esto lo que yo quiero para mi vida. Porque hasta ese momento era como que yo decía, sí, no sé, en Panamá era gerente de ventas de Levi's, había conseguido un muy buen puesto. Cuando trabajaba en Argentina también me iba muy bien. Había abierto mis negocios de productos de uñas, vendía todo y era de las primeras que estaba en Córdoba vendiendo todos los productos de uñas, entonces me hice muy famosa en Córdoba cuando vuelvo de Panamá. Pero, sin embargo, era como que nada me llenaba, era como, sí, me va súper bien, me mantengo sola, vivo sola, hago mi vida, no dependo de nadie, pero era como que nada de esto me hace sentir que estoy viviendo en propósito, sí.
Y a partir de ahí, esa noche, me acuerdo que en vez de volver a mi casa a las 12 de la noche, toco la puerta en la casa de mis padres. Eran como las 12 cuando termina la charla. Toco la puerta de la casa de mis padres y ¿qué hace acá? ¿Le pasó algo? O sea, si vive sola, ¿qué hace a las 12 de la noche un sábado? O sea, y yo lloraba y nada, y ahí pude como liberar un montón de cosas que tenía adentro para decir y también pedirles disculpas por yo haberlos juzgado tanto como padres a ellos, por entender por qué hacían lo que hacían, porque justamente muchas veces la persona actúa obviamente desde su nivel de conciencia, de sus traumas y demás, y era algo que yo no lo podía entender. Y ahí liberé un montón de cosas y desde ahí empezó mi búsqueda a través de la biodescodificación y empecé a estudiar con un autor, con otro, y a mí se me abrió el mundo. Sí, yeah. Mica, bueno, ahí ya creo que tenemos ahí ese punto de inflexión que podemos profundizar. Con esto de tu proceso, con esto que ya nos compartiste, y siempre por ahí pensando en las personas que podrían estar escuchando o viendo este episodio, y ya que somos canales, ¿qué te gustaría decirle a las personas que quizás se identifican mucho con la Mica de ese momento, que se sentía observada, que se sentía que quizás por un lado quería comer, pero por otro lado tenía la familia, no comas, o la parte del sobrepeso y de la alimentación hoy en día está siendo como un tema muy fuerte y como un conflicto muy fuerte interno que no sabe qué hacer? Y yo le diría que es muy importante que entendamos que no se trata de lo que vivimos, sino de cómo lo vivimos, de que vivimos en un mundo interpretativo, de que no vemos la realidad, sino que constantemente la estamos interpretando. Entonces, que si bien podemos tener mucha información, porque sobre la información en Internet, también es muy importante que podamos integrar esa información, que podamos realmente reinterpretar ciertas situaciones que nos hicieron daño, que desde un lugar más amoroso, desde un lugar de entender que a veces somos víctimas de víctimas, entre comillas, no es que seamos víctimas, sino que justamente eso es hacernos responsables también de nuestra vida, porque si no está muy de moda culpar a nuestros padres, culpar a los abuelos, culpar a la, no sé, a la vecina o al hermano, no porque me peleaba o porque era el rebelde o por lo que fuera. Y en realidad de adultos, los responsables de sanar y los responsables de maternarnos y paternarnos, hoy como adultos somos nosotros. O sea, no se trata de buscar culpables, sino de realmente tomar la responsabilidad y las riendas de nuestra propia vida, porque vinimos a este mundo a ser felices, pero esa es nuestra responsabilidad, no la de nuestros padres. ¿Sabés que me gusta que lo que estás diciendo? Porque el trabajo que estamos haciendo hoy, fíjate que para nuestros hijos le vamos a llevar esa conciencia también Tal cual. que uno va integrando y va aprendiendo a través del proceso. Porque tal vez, a ver, como decir, no podemos juzgar a nuestros padres por cómo nos criaron, porque hicieron lo mejor con lo que tenían y del nivel de conciencia también que ellos tenían en ese momento. Entonces, qué linda perspectiva que le diste. Me encanta. Y es que yo creo que justamente de eso se trata cuando dicen sanar para arriba y sanar para abajo, porque de paso traemos generaciones un poquito más libres, porque nosotros venimos con mucha... Sí. Y a mí me gusta mucho esa frase de entender y recordar que nuestros padres también fueron hijos. Y ahí es donde empatizás, porque de generaciones para atrás no sé hasta cuándo tenemos información de qué fue lo que fueron viviendo cada uno. Y si nos vamos más profundo, que en verdad, o sea, sé que lo podemos tocar porque lo vimos cuando nos encontramos en ese círculo de palabra, Mm, en sí son un reflejo nuestro y son maestros de cosas que nosotros mismos mm, tenemos que ir entendiendo y cambiando la perspectiva para que ese espejo cambie, porque mm. son cosas nuestras que tenemos que integrar. Tal cual, porque a veces justamente seguimos esperando que los demás cambien y en realidad el cambio empieza por nosotros, o sea, el cambio que queremos ver en los demás en realidad es el cambio que tenemos que primero tener en nosotros mismos. Me encanta. Mica, ¿y cómo, ya nos contaste todo un proceso que está buenísimo? ¿Ya encontraste la biodecodificación? ¿Cómo la fuiste encaminando por la alimentación o cómo fue ese proceso hasta que dijiste, no, pero esto es lo mío? ¿Y cómo fue ese proceso de empezar a escalarlo ahí? Uf. Debe ser lindo. Fue bravo, no ¿Sí? fue tan lindo, no fue tan lindo, porque yo tenía mis negocios, entonces creo que yo volvía locas inclusive a las empleadas porque en el momento que no había clientes yo estaba escuchando bioneuroemoción, Enrique, biodescodificación, todo el tiempo los YouTube, los podcasts, no se escuchaba otra cosa en mi local. Em, Después viene pandemia, fue mi oportunidad porque yo venía si bien me iba bárbaro, tenía 2 negocios, capacitaciones, todo,
Yo estaba ayudando a nutricionistas y era maravilloso porque las personas que ayudábamos con nutricionistas, yo trabajaba, digamos, como más detrás del telón y dando solamente la parte emocional que me fascinaba. Y ahí fui encontrando cada vez más información, encontrando más, generando mi método y armando mi método, viendo el efecto. También atendía gratis muchas veces a personas que tenían sobrepeso que yo sabía que podía ayudar. Ahí entendí que también solamente podía ayudar a personas que quieren ser ayudadas. Si no te lo piden, no, porque estás yendo a un lugar que la persona quizás no está lista, no está preparada. Y ahí me di cuenta que la persona podía realmente hacer un cambio de hábitos en su vida siempre y cuando hubiera sanado a nivel interno. Entonces eso se reflejaba en ese cambio de hábitos y no al revés, que buscamos justamente siempre atacar el resultado, el efecto y no vamos a la raíz del problema. Ahí llega pandemia y yo dije, mi oportunidad, en ese momento no lo viví como una oportunidad, hoy lo vivo como una oportunidad. En ese momento fue como, wow, o sea, el ingreso fijo que tenía, que era de los negocios y esto lo hacía de hobby, nada, era solamente egresos, me había quedado con gastos de todo tipo. Claro, alquileres, expensas, empleados, o sea, todo lo que estaba, toda la estructura y nada, tenía que solventar todo eso. Ahí decidí cerrar. Seguí estudiando biodescodificación en ese momento. Ahí inclusive pido una media beca también a Enrique Corbera porque era como que esto es lo único que me falta para terminar de meterme en este mundo y de saber todo lo que tengo que saber. Me otorgan la media beca después de mandar muchos documentos. Yo lloraba cuando me dan esa media beca en medio de la pandemia, ¿sí? Me mandan una carta diciendo que lo habían autorizado el equipo de ellos. Yo lloraba porque yo les había mandado un mail diciéndoles, este es mi propósito de vida. O sea, yo necesito, pero no tengo el dinero porque estoy cerrando mis negocios. Y en realidad todo está haciendo deudas, pagos y pagos de cosas. Y tengo que cerrar porque si no sigo pagando cosas, ¿no? Entonces ya era vender vitrinas y demás. Bueno, estudio con ellos y ahí me dice mi mamá, me acuerdo, todo muy lindo, pero pero eso no te da plata, o sea, deja eso. Y nada, y yo era como, yo lloraba porque me habían dado la media beca, me estaba costando un montón pagarla aún así, y yo decía, pero te estás metiendo en mi propósito de vida, ¿me entendés? Era fuertísimo. Y ahí me dieron la espalda a ambos. Mi papá me dijo que todo lo mío eran malas decisiones porque estaba viendo que cerraba negocios que me había costado un montón armar. Imagínate, había vuelto de Panamá, había rehecho mi vida y de golpe estaba de nuevo tirando todo por la ventana. Y a todo esto decía, bueno, ¿y ahora cómo hago para llevar esto a otro nivel? Y necesitaba mentores que me ayudaran a llevar esto a otro nivel porque yo trabajaba en negocios físicos, no en negocios online. Todo era físico, todo era uno a uno. Y entonces me meto en una mentoría que era, en ese momento cuando llego a la sesión con ese mentor, eran todos los ahorros que tenía de la venta del negocio. Así que casi me largo a llorar en la llamada porque Olin. Olin, diste todo. lo di todo, casi me largo a llorar en la llamada porque eran mis ahorros y era, si esto es una estafa, no sé qué hago de mi vida y mi papá va a tener razón y mi mamá Claro, también. los tenías ahí. Uno no quiere eso, es como decir, ay, no, Claro. no le quiero dar la razón tampoco, pero fíjate que el peso de los padres muchas Sí. veces. Y ahí, Mica, o sea, quiero que nos situemos en ese momento y que te conectes. Y internamente, o sea, ¿cómo lo puedes explicar con palabras? Si era un nivel de mentalidad, si era un nivel de certeza, si era una aferración o a Dios o al universo, como ya vamos a tocar el tema, como para decir, ok, a ver, tengo mi círculo interno, no hablamos un poco de fuera de tu familia, pero tus padres todo el tiempo hay la presión, pero igualmente vos seguías apostando, por así decirlo. ¿Qué había internamente que te hacía mover? Sí. Inclusive yo me acuerdo que en las encuestas que llené cuando me preguntaron por qué había entrado, yo hablaba de mi intuición, de la voz de mi alma. En ese momento también me encuentro con estos libros que cambiaron mi vida. Primero, uno fue La magia, que me conectaba con la gratitud, y el segundo fue La voz de tu alma de Lain. Y en ese proceso que fue tan solitario, porque me habían dado la espalda en mi casa, mi cita era mi libro, La voz de tu alma, y creo que yo sentía ese llamado. No lo puedo explicar porque suena muy místico, pero así lo sentía, era como más fuerte que yo el impulso. Y qué lindo porque fíjate como gracias a que tus padres te dieron la espalda, te pudiste conectar con vos. O sea, con ese yo interior que fue el que luego de eso te hizo mover. Porque si tus papás capaz no te daban la espalda, uno tenía ese apoyo, Lo hace entonces no diferente. necesitaba profundizar. Entonces cuando uno le da esa perspectiva es decir,
wow, papi, mami. Gracias, tal cual, tal cual. Sí, 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 al final todo termina siendo, como dice uno de los libros también de Lain, que a mí me encanta leerlo todavía, sigue siendo un referente para mí y cada vez que tengo un momento que siento que algo me falta, me conecto con sus palabras, que siempre tengo, abro un libro de él y alguna palabrita tiene para mí. Y hay una frase de él que a mí siempre me ayuda mucho que dice, detrás de cada desafío hay una bendición igual o superior. O superior. Igual o superior. Y sí, doy fe. Es que Doy fe. si uno tiene esa certeza, yo creo que me ha pasado muchas veces también. Se cierra una etapa, pero si sentís esa certeza que algo más va a venir y después te das cuenta, o sea, pasa el tiempo, mirás para atrás y decís, wow, es verdad, Wow, pasó, exacto. pasó así, pero en el Ujú, momento no lo ves porque estás ujú. encerrado también en esa situación o problema. Tal cual, tal cual. Así que esa fue la historia, chicos, Wow. de cómo Y, me y le lancé. llamaste intuición. Sí. ¿Cuál era tu relación ahí en ese momento, si hablamos de la parte espiritual? O sea, no sé cómo había sido tu crianza con respecto a Dios, con respecto al universo. O sea, en ese momento, ¿cuál era tu aferración? Muy bueno. Yo no era una persona, nunca fui muy de ir a la iglesia, nunca fui muy de ninguna religión. Sí soy bautizada católica, todo, pero mi abuela sí es de las que va todos los domingos a la iglesia. Yo no, nunca me llamó mucho la atención la institución en sí. Pero en ese momento sí me conecté con esa fuerza superior. Hay una frase incluso también que dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y creo que en ese momento siempre me sentí muy acompañada y también había un ejercicio de uno de los libros que decía que visualices lo que querés. Entonces yo me visualizaba yéndome 3 meses a Panamá, pero en realidad fue una conexión conmigo, de decir, sí, yo quiero saber si mi lugar es este, porque en realidad cuando me fui escapando. Y no sé si era mi lugar. Volví, ¿no? Y yo dije, bueno, en 3 meses me gustaría estar en Panamá. Entonces yo me empecé a visualizar. Y el libro decía que le dijeras a Dios que te diera una señal todos los días de que había escuchado tu mensaje, de que te llegara de las maneras más inesperadas. O sea, vos le decías que me llegue de las maneras más inesperadas, pero que no me queden dudas que fuiste vos. Durante esos 3 meses, que yo estuve muy sola, solamente con mi libro y realmente dedicándome a generar todo el proceso para poder conectarme, para poder hacer llegar mi mensaje y mi propósito a otras personas, a personas del mundo y online y demás. Yo me visualizaba en Panamá y todos los días sentía que recibía esa señal, pero todos los días. Wow. ¿A través de qué la recibías? Llegaba alguien y me decía algo de, no sé, ¿por qué estás acá? Llegaba una señal de, no sé, de que, ay, no sé, escuché tal cosa de Panamá. No sé, llegaba alguien que me mandaba un recuerdo, me hablaba mi amiga panameña y me decía, me acuerdo, mira esta foto. Sí, todos los días me llegaba alguna señal, ¿no? Me llega un mensaje de que mi perrita, que yo la tuve que dejar en Panamá en su momento con mi ex, quedó bien, pero no sé, una mensaje que mi perrita, no sé, ya se estaba por ir, cosas, nunca más la volví a ver ni nada, pero eran como de todos los días, siempre algún bombardeo que tenía que ver con algo de que yo no tenía que estar ahí, de que me iba a ir. Y a los 3 meses me estaba yendo a Panamá, me fui 3 meses a Wow. Panamá. Pero qué hermoso también esto, siempre compartimos con Emi, cuando uno integra esto, o sea, entender de que las señales siempre están y poder aprovechar esa fuerza superior. Es simplemente conectarse con uno, entrar en zona de cobertura, como también lo mencioné en otros episodios, o sea, salir un poco de la mente, conectarse con el corazón y pedir. Y ahí, obviamente, no desde la mente, quizás no te llegan las señales, sino más conectado desde el sentir, te das cuenta de que, ok, puedes ser guiado. Tal cual. Y después, nada, sacar el pasaje fue muy como que sola, me voy a ir 3 meses. Y tenía una amiga que todos los días ya fuiste, y ya fuiste, y ya fuiste. O sea, así que bueno, eso fue como que me empujó, porque yo decía, ¿cómo me voy a ir 3 meses sola? O sea, y ella como ya fuiste, y ya, dale, y no sé qué. Y me acuerdo que el día que fui a buscar el pasaje, Copa había sacado sus locales de Córdoba, de donde estaba enfrente al Patio Olmos. Así que era como, ok, online, bueno, ver cómo sacarlo con la tarjeta. En ese momento no tenía tantos accesos, o sea, y bueno, y busqué la manera y me fui. Qué bueno. Qué Sí. bueno, para cerrar eso me encanta porque fíjate que los mensajes aparecen si uno realmente pide y después se queda observando también y siempre están los mensajes que te van guiando, te van marcando. Me encanta eso. Mica, vamos a entrar al tema que va a ser muy interesante, que es lo de la biodecodificación y más en la alimentación, que es lo que haces hoy en día. ¿Cómo desde tu proceso pudiste ya ahora crear algo que nombraste tu método?
y hacer unos cambios de las personas que seguramente estás mostrando tu proceso, porque vos hiciste esos cambios. Primero que nada, ¿cómo definirías lo que es la biodecodificación? Y después lo llevamos a la alimentación. Porque elegiste ahí, ya sabemos. Bien. La biodescodificación es entender la relación de las emociones, o sea, para explicártelo como si fueras un niño de 5 años, la relación que está teniendo las emociones con, digamos, el impacto que está teniendo en nuestro cuerpo. Es entender el lenguaje, básicamente, de nuestro cuerpo, que siempre que tenemos una situación que nos impacta a nivel emocional, que no podemos gestionar, que nos agarra de una manera imprevista, o sea, son estudios todos del doctor Hammer, no míos, que nos agarra de una manera improvista, que no podemos comunicar, que no encontramos solución aparente, nuestro cuerpo directamente lo guarda y al momento quizás de volver a resentir esas emociones, nuestro cuerpo súper, más que nada no inteligente, sino eficiente, da una solución biológica a eso que nosotros mismos por nosotros sentimos que no podemos resolver. Entonces quizás, por ejemplo, no sé, mamá se sentía muy sola y abandonada cuando estaba embarazada, te doy un ejemplo, ¿no? Quizás papá no la había abandonado, quizás él le trabajaba todo el día, pero ella estaba muy sola, te doy un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vivió? Quizás no la abandonó, quizás no la quería dejar sola, pero es cómo ella se sintió. Entonces, desde ahí partimos, por ejemplo, de que nosotros percibimos a papá a través de la madre, porque la madre es la que tira al bebé en la panza. Por eso es tan importante el estado emocional de mamá durante el embarazo. Después esa niña quizás, no sé, la dejaban en la casa de la abuela porque los padres trabajaban. Vuelve a resentir emociones que ella sintió en la panza. Y después de adulta, no sé, quizás se va del país, te doy un ejemplo, y se siente también de golpe el desarraigo, la distancia, la soledad. Y su cuerpo da una solución biológica. Directamente dice, ok, para mantenerte segura, te pongo una capa de grasa que estás más protegida, o que no te falte, o que no estés sola. ¿No? Y que tengas ese calorcito quizás humano que estás necesitando, porque la grasa aumenta nuestra temperatura. O sea, hay un montón de trasfondo detrás del sobrepeso, por eso es tan complejo y tan difícil para la persona que tiene sobrepeso y sufre de esto, adelgazar solamente con dieta y ejercicio, porque todo eso no se soluciona ni con dieta ni con ejercicio. No, literal, o sea, yo creo que, fíjate que aparte he vivido, o sea, el régimen estricto, ¿cómo lo consideras vos? Pues o sea, no sirve. No es sostenible No es y lo está yendo de sostenible. raíz, como dijiste vos. No es sostenible, nadie puede, no es la vida real. La vida real tiene eventos, la vida real tiene un fin de semana, la vida real tiene momentos en los que no tenés acceso quizás a comer comida tan saludable porque estás no sé, un evento, de vacaciones, etcétera. Entonces, de verdad que es vivir sufriendo si todo el tiempo vivís restringida y los demás están disfrutando y comer un pedazo de torta en una fiesta en vez de disfrutarla te hace sentir culpable. Entonces es como esa incongruencia de qué rico dulce, pero a la vez me siento culpable. Claro, entonces, y encima la culpa, a un culpable, ¿qué se le da? Yo siempre digo, ¿qué se le da a un culpable? Castigo. Entonces la persona después se castiga y lo único que hace es multiplicar la violencia contra ella misma. Fíjate que hablamos de todas emociones que en la escala de la vibración son todas emociones Súper súper bajas. Que se va Claro, haciendo en rueda. culpa, vergüenza, todas vibraciones súper bajitas. Enojo, frustración. Mica, y si hablamos esto de, o sea, en resumen, bueno, biodecodificación, el cuerpo habla lo que la mente calla. Total. Entonces, en ese sentido, invita a un proceso de autoconocimiento. Total. Desde tu perspectiva, de tu propia experiencia, ¿cómo Mica fue llevando ese proceso de autoconocimiento, no sé si a través de herramientas, a través de lo que sea, y un poco desde tu punto de vista, cómo recomendás que la persona que está conectada con esto y estaba más en lo superficial empiece a conocerse? Y es hermoso porque entendés también por qué actúas como actúas, por qué reaccionas como reaccionas. O sea, viste que a veces nos pasa que te cuento que alguien me dijo esto y yo sobre reaccioné y me enojé y le tiré algo por la cabeza. Ten ejemplo, no jamás le tiré algo a alguien por la cabeza, pero y te dice tu amiga, ¿no? Y te dice, pero como que no claro, ¿por qué reaccionaste tan fuerte? O yo no hubiera reaccionado así. Encima, viste, te viene la culpa de si quizás se me fue la mano, ¿no? Es también poder tener una mirada compasiva hacia por qué experimentamos emocionalmente de esa manera tan quizás como una sobrereacción ciertas situaciones. Es como ir a ver una película, quizás para mí es súper divertida. Me pasó con el famoso Yayo de Argentina, que quizás para nosotros los argentinos es súper gracioso y en otros países dicen qué horror, me parece terrible eso, y se quedan mirando así y vos te estás descostillando.
de la risa, pero porque nosotros te traemos otra información, otro modo de ver la vida, otros lentes, que para nosotros quizás eso es gracioso y para una persona con otra cultura, con otra formación, eso es una falta de respeto, de un ejemplo. Entonces, cada uno va a experimentar las situaciones de acuerdo a sus lentes, a su manera de ver la vida, a sus programaciones, a la información que trae por epigenética hasta la 4ª generación, o sea, por un montón de cosas. Entonces, es que la persona entienda por qué reacciona, por qué interpreta, por qué vive las cosas de determinada manera, ¿sí? A veces la persona quizás no está poniendo límite. Por ejemplo, tengo un ejemplo así básico. La piel, nuestra piel es el límite entre lo externo y lo interno. Entonces, si yo por mí misma no estoy pudiendo poner límites, lo va a poner mi cuerpo por mí, ¿sí? Entonces, quizás esa persona tiene una indefensión aprendida de chiquito, el ser el que se portaba bien, el que no se quejaba, el que no decía nada, porque el hermanito quizás era el rebelde, entonces era premiado porque era el que se portaba bien, aprende que de esa manera agrada, pero quizás de adulto este comportamiento ya no le es funcional. Entonces, como siempre nos estamos adaptando al entorno, de niños te sirvió para adaptarte a ese entorno, pero hoy en día no te está haciendo funcional esa sobreadaptación. Entonces, es enseñar a la persona que poner límites no está mal, porque al final, por agradarle a los demás, se está desagradando a sí misma. Es un ejemplo básico que te doy de No, pero tantas... pasa mucho, ¿sí? Y tal vez, fíjate que por decir, bueno, me porto de esta manera, me premian, o es el buenito, pero después salgo al mundo real y ya no te defendés, no pones límites, te guardas cosas, empezás a reprimir y Sí. haces lo Claro. Y es mismo. una programación. O sea, ¿y cómo hacemos para desprogramarnos? Mm. Para desprogramar, obviamente que es un proceso en el cual primero vamos a ver cómo estás viviendo las situaciones, cómo estás reaccionando ante las situaciones, o si no estás reaccionando. Eso esto vamos a conectar con tu emocionalidad. Eso nos va a llevar por hilo conductor a otras situaciones de tu vida. Naturalmente nuestro cerebro graba justamente mediante las emociones. O sea, la conexión a nuestro inconsciente son mediante nuestras emociones. Por eso nuestro cerebro graba por repetición o por impacto emocional. Entonces vamos a conectar con otras escenas que van a venir por la emoción a conectarse. Vamos a ver cómo aprendiste a adaptarte al entorno. Vamos a ver qué situaciones quizás vivía tu mamá cuando estabas en la panza. Vamos a ver quizás cómo se adaptaban o cómo vivían tus abuelos si tenés información. Entonces ahí vas a entender por qué reaccionas como reaccionas y ahí vas a aprender quizás cuál es tu programación y vas a poder generar las herramientas que no pudiste generar en la niñez para poder solucionar eso y que no lo exprese tu cuerpo. Y no sentirte culpable por decirle a alguien hasta acá. Claro. O no me trates de esa manera. También la persona empieza a desarrollar comunicación asertiva porque siente que si te pone un límite te vas a enojar, o ya no te va a agradar, o ya no la vas a amar. Inconscientemente es esto, entonces por eso aprendió a no poner un límite. Entonces aprende a expresártelo sin hacerte responsable de su emoción también, o sea, ahí a eso lo llevamos a la persona. Entonces, el peso es, digamos, el efecto de una transformación Eso iba a decir, o sea, de la fíjate vida. que hablamos de alimentación, pero realmente hay que ver todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás, Claro. cómo te programaron, cómo fue, pum, pum, pum. Y yo creo que, a ver, todo, yo creo que siempre tenemos que ir siempre al fondo y a la raíz y nos ata todo al mismo punto. O sea, Totalmente. Al final todo tiene que ver justamente con nuestro sistema de creencias, con nuestras programaciones, porque así van a ser nuestros resultados. Por eso si no estás teniendo el resultado que estás queriendo en cualquier ámbito, el mío es el peso, mi especialidad es el peso, fíjate cómo está tu sistema de pensamiento. Sí, ir a la raíz. Y hablaste hoy de la sobreinformación. Y con respecto a la alimentación, me sale dieta keto, ayuno intermitente, el no, sí, no comer grasa, no, sí, el comer grasa, no, el 7 días de ayuno. O sea, con la sobreinformación que hay, o sea, ¿cómo lo vive Mika? O para esas personas que por ahí llega con mucha información, ¿qué es lo recomendable? Y nosotros lo que ayudamos a la persona es a resetear, o sea, reseteamos por completo su relación con la alimentación, porque justamente llega de haber hecho la keto, el ayuno, la detox, no sé, de todo, haber tomado pastillas. Entonces la persona ya no sabe ni qué comer ni qué no comer, que si la harina sí, que si la harina no, que si la integral, que si la blanca. Es como la persona está confundida. Entonces, obviamente que le ayudamos desde el punto de vista de la alimentación y generamos un reset total con la comida. O sea, empecemos desde comer comida que te nutra y después te puedes dar con con los gustos. Pero empecemos a quitar digamos, la mentalidad de restricción. Entonces,
dejamos de contar calorías, dejamos de contar porciones y empecemos a relacionarnos con la comida de una manera amorosa. Bueno, ¿qué es lo que va a nutrir tu cuerpo? ¿Cómo son los ciclos naturales del cuerpo? Conectémonos con cuáles son los ciclos circadianos, cuáles son los momentos en los que más tu cuerpo está predispuesto a justamente a la apropiación, a que comas, cuál es el momento en que el cuerpo está más predispuesto quizás a hacer esa asimilación de los nutrientes, esa eliminación. ¿Qué es lo que necesita a nivel nutritivo? Porque si la persona sigue en restricción, de nada nos sirve a nosotros trabajar con la persona a nivel mental y emocional si todavía no sabe ni qué comer ni qué no comer. Tiene un conflicto bárbaro con la comida. Entonces hacemos un reset que la persona esté nutrida, porque si sigue en restricción puede que su cuerpo entonces no suelte su estado de amenaza, de decir guardo porque no sé cuándo está loca, se va a poner a dieta de nuevo. Claro. Me va a matar de hambre de nuevo. Sí, y entender que es un proceso también. ¿Qué pasa? Es como el Claro. gimnasio, van un coso y dicen no veo cambios, pum, tiro todo. Pero me Claro. encanta que lo trabajen o sea, que le hagan un reseteo a las personas, eso está fantástico. ¿Querés decir algo? Ah, listo. Si no, yo me pongo a hablar. Mica, perfecto. Vos en tu proceso, ¿sí? Ya hoy en día estás haciendo cosas que antes visualizabas o soñabas, pero hoy vos, ¿cómo fuiste transformando o qué fue lo que te hizo transformar también ahora? ¿Cómo ves tu pasado? ¿Cómo ves a tus padres? ¿Cómo ves a la alimentación? ¿Cómo hizo ese cambio, Mica? Y hoy cómo te sentís con todo eso también. Y yo hoy en día siento que todo fue perfecto. Eh, obvio que a veces te acordás y sentís como que, ay, o sea, como que, pero es ir a abrazar, a veces me abrazo a mí misma, de decir, wow, me miro con amor y entiendo lo que me pasó y por qué lo viví como lo viví. Las programaciones las seguimos teniendo, solamente que me sigo enojando, me sigo a veces, no sé, poniendo triste como todo ser humano normal, pero simplemente no es que dejemos de tener emociones, porque las emociones llegan sin avisar, llegan, pero sí puedo gestionarlas de otra manera, ser más compasiva conmigo misma, y sí puedo mirar también desde el amor a personas que quizás fueron muy exigentes, por ejemplo, ¿no? Como mis padres siempre fueron muy exigentes conmigo, con mis hermanos, pero desde entender que lo hicieron por querer formar buenos seres humanos, por querer que fuéramos felices, y lo hicieron como pudieron con las herramientas que tenían en ese momento, con sus experiencias, con sus traumas, con su información. Entonces, cada vez que me veo tentada a decir sí porque fueron re crueles o qué sé yo, puedo poner amor donde antes quizás había enojo, había miedo, había... Exacto, exacto. Y a una persona que está en esa situación que vos estuviste, ¿cuál es el primer paso? O sea, ¿sentís que el buscar ayuda externa o a un mentor, ¿sí? ¿Ayuda mucho? ¿O qué le dirías? Y yo creo que sí, primero que entender que, o sea, primero comprender que el cuerpo que tiene en este momento le está dando un mensaje, que detrás de ese desafío, como todo desafío, quizás hay una gran bendición, por más que en este momento sea duro, lo esté sufriendo, lo esté padeciendo, no se esté sintiendo bien, que en caso de que no se esté sintiendo que no puede sola, por supuesto que busque ayuda, puede ser o sea, con alguien que ella vea que realmente tiene esos resultados y realmente se permita mirar hacia adentro, porque realmente no está siendo quien vino a ser este mundo, porque no se está permitiendo brillar, no se está, porque eso le está privando de disfrutar de la vida y no vino a pasarla mal. Entonces, quizás ese sobrepeso le está mostrando un montón de cosas de ella que tiene que sanar, que tiene que mirar de frente y que deje de ocultarse detrás de esa capa, a veces que ese muro que ha construido a nivel inconsciente a su alrededor y que se permita transitar el proceso que a veces puede ser doloroso, pero más doloroso es vivir una vida en la cual al final no disfrutas de nada, Me ¿no? encanta y como que el mensaje es decir, bueno, frenar, como dijiste, el cuerpo te está dando un mensaje, tenés que observarte y lo puedes esquivar, pero ¿hasta qué punto? Porque también se va volviendo un cúmulo, como dijimos, de emociones hasta que, che, no, pero a ver, hay un mensaje fuerte ahí que lo puedes transformar y, y es eso, o sea, me encanta. A mí me conecta mucho esto que nosotros también siempre a través de los episodios detectamos con Emi, cuando uno dice, uy, propósito de vida. O sea, no es más que mirar un poco tu pasado, aceptarlo, resignificarlo
y buscar ser espejo desde tu propia experiencia, desde tu propio proceso. Y teniendo en cuenta eso, creo que quedó muy, muy marcado y podría decir que sos una referente en cuanto a eras exitosa, ¿sí? En el mundo empresarial, pero te sentías vacía. Y que sabías que había algo, nosotros siempre hablamos con Emi, como una fuerza interna, el alma, que te quiere llevar por un camino. Y hasta cierto punto nosotros nos identificamos con el ego de decir, no, pasa que acá estoy bien económicamente y busco la seguridad. Pero a cada rato son mensajes, no, pará, pero creo que tengo que hacer esto. Creo que mi mensaje tengo que compartirlo para no ser egoísta con el mundo. Situado en ese contexto, también pensando en las personas, ¿qué le dirías a las personas que están también en ese proceso de económicamente están seguros en esto acá? Sienten que hay algo más que pueden hacer, que el alma los lleva, pero sienten ese miedo y esa inseguridad. Bueno, viste que creo que es una frase de la Biblia que dice quien no, como es quien no vive, como es quien no vive para dar, no sirve para vivir, ¿es así? Sí, o la Quien no parábola vive de para dar, no sirve para vivir. Si vos sabés que tenés algo importante que comunicar y que realmente puede ayudar a otras personas y no lo estás haciendo, independientemente, podés tener un negocio, genial, podés tener 20, o sea, pero si sabés que tenés algo importante que puede ayudar a otras personas y no lo haces, estás creo que privándole al mundo de lo más lindo y más hermoso que trajiste para darle. Y si también tenés miedo, que a mí me pasó, ¿no? Yo tenía, que yo decía, aparecer en la, por eso necesitaba un mentor también, aparecer en las redes, exponerme o sea, no todo el mundo está tan despierto, pensaba yo, y cómo, o sea, y realmente no sé si o sea, hay gente que me va a tirar con algo porque hay gente que solamente cree que es dieta y ejercicio y voy a tener un hater y me van a decir, hay gente que no me va a creer y tenía un montón de miedos y por suerte tuve una muy buena amiga que al día de hoy es mi diseñadora, community manager y la verdad que es mi mano derecha, la adoro y yo siempre digo que Flor confió en mí cuando ni yo confiaba en mí, por eso la adoro, yo le agradezco todos los días por estar en mi vida, Flor. Porque justamente cuando todo el mundo me dio la espalda, la Flor me dijo, dale, 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 o sea, tenés que hacerlo, sí, tenés que hacerlo, o sea, no podés guardarte esto. Entonces creo que yo diría lo mismo que Flor me dijo a mí, o sea, te van a amar, nadie que esté haciendo algo productivo te va a hatear, alguien que esté dedicado a su propósito no te va a hatear, exacto, así que hacelo porque si no lo haces le estás privando de lo mejor que trajiste para darle al mundo. Y al final no estás cumpliendo con ese propósito y es maravilloso que trajiste a este mundo, ¿no? Porque viniste, yo creo que todos vinimos con un propósito, lo tenemos que descubrir más tarde o más temprano, hay gente que lo descubrió a los 50, no importa, a los 60, a los 70, no importa, pero si lo descubrís, dale para adelante porque vale la pena y vale la alegría. Pero me encanta porque, o sea, descubrir, pero es un tesoro que no hay que buscarlo afuera, hay que buscarlo adentro. Hay que Es buscarlo decir, que hay adentro. que hacer partir del autoconocimiento, vivir tu proceso, aceptar tu proceso y ver de qué manera lo resignificás y lo mostrás al mundo. Exacto. Y quizás no va a ser fácil, pero sí posible, y eso es lo que importa. Y creo que, bueno, yo tenía una consultante, Natalia Aya, ella es un caso de maravilloso éxito porque no solamente bajó de peso, tengo varios que justamente que han descubierto su propósito a través de bajar de peso, o sea, increíble, que quizás esa era su excusa para no mostrarse hasta en las redes porque no les gustaba su imagen. Y bueno, y Natalia justamente en un momento que ella es de Colombia, de Bogotá, y ella me decía como que se estaban presentando muchos obstáculos en este proyecto que ella tenía, que hoy en día ya tiene alumnas y qué sé yo, y bueno, le está yendo súper bien en Bogotá. Y yo le decía, este momento en que se te presentan estos obstáculos son las pruebas para ver si realmente, exacto, estás decidida, si realmente estás dispuesta a pagar el precio de tus sueños. Entonces, estos obstáculos son realmente pruebas para ver si realmente has tomado una decisión y si estás dispuesta a transitar todo esto, ¿no? Y bueno, y ella eso lo tomó y además de bajar de peso durante todo el proceso dijo, qué bueno haber solamente escuchado tus palabras porque realmente todos esos obstáculos que se presentaron
los pude pasar y hoy en día tengo eso que tanto quería. Así que quizás son pruebas, Es nada más. que es lo mismo que dijo Nico y me encanta que con el proceso de Mica ahora le estás hablando a personas que están en esa situación. O sea, cómo uno desde el proceso, del propio proceso va dando y le puede servir después a otra persona. Lo mismo que acá en este episodio con lo que fuimos hablando. Se siente muy liviano. Porque Exacto. no tenés que salir a mostrar o ayudar a personas de lo que dicen los libros. Tenés que actuar de espejo y capaz que te aparece una persona, uy, me conecta con la Mica de tal año. Entonces, listo, te está hablando a una persona, pero te estás hablando a vos. Es muy liviano. Tal cual, tal cual. Y nada, y después pasar, y te va a pasar de todo. A mí se me cayó la cuenta en Argentina con todo el lío que hubo. O sea, tuve que migrar la cuenta, tuve que aprender de nuevo. No sé, te pasan un montón de cosas. De golpe se te va. Ah, el 1 de mayo del año pasado, Día del Trabajador en Argentina, de golpe desapareció mi cuenta, me la hackearon, tuve que empezar de cero. Te pasan un montón de cosas en el camino, pero justamente, y después, nada, publicamos y empezamos de cero. El 1 de mayo fue el día que más trabajó todo mi equipo, el día feriado, el día que más, empezando a publicar de cero. Exacto, y todos preocupados, pero todo eso hizo que reafirmáramos lo que hacíamos, que nos comprometiéramos más, que nos uniéramos más. Entonces, por eso, de verdad que esta frase que yo te digo de cada desafío trae una bendición disfrazada, es confiar en el proceso, sí. Confiar en el Bueno, proceso. Mica, agradecerte por este hermoso espacio, por tu vulnerabilidad, por tu sabiduría, por tu entrega acá, que seguramente, como dijimos recién, mucha gente se va a identificar con tu proceso, mucha gente seguro. Y hay una pregunta que le hacemos de cierre, pero más personal para vos. La cara Sí. ya se asusta. Es una pregunta que es para que te conectes con la Mica de no sé qué edad era, pero vos sabrás de esa versión en la cual estaba en su casa, que sentía esa presión, sentía tal vez esa ansiedad y también de tus propios padres, de esas miradas, ¿no? Que uno por ahí muchas emociones siente en ese momento y que tal vez no entendés tampoco muchas cosas y no sos muy consciente, para que te conectes con esa Mica de esa versión desde hoy, desde una Mica ya más, o sea, empresaria, que conectó con su propósito, lo entrega y está ayudando a muchas personas. ¿Qué le dirías a esa Mica que estaba en esa situación desde acá, de donde estás sentada hoy, con todo lo que pasó? Yo le diría a esa Mica, primero que nada, que la amo, que no le crea a nadie que le diga que no puede o que no va a poder, que no le crea a nadie que le diga que no es suficiente, que ella es suficiente, que la amo y que ella puede lograr todo lo que ella desee. O sea, le diría que confíe en ella misma y que vino con un gran propósito, que confíe en el proceso. Le diría eso. Y le diría que siempre voy a estar con ella. Qué lindo. Hablarle siempre a esa niña interior, ¿no? Que Que todos siempre llevamos dentro. puede contar conmigo. Que, Sí. qué lindo, Mica, o sea, agradecerte, sobre todo porque podríamos decir que es otro caso de éxito del gran poder que hay detrás del no encajar, del gran poder que hay el de, listo, me puedo sentir la oveja negra de la familia, pero es simplemente una invitación a que vayas hacia adentro y saques esa luz y que a través de cuando uno saca esa luz, después lo único que tenés que hacer es actuar como espejo, ¿sí? Y de esa manera llevar más luz al mundo. Entonces, gracias por contarnos tu historia porque no sé las personas que lo van a ver, esperamos sus comentarios, pero puedo hablar por Emi y por mí, que fue muy lindo, ¿sí? Gracias. Y que Gracias. da mucha inspiración este tipo de historias, ¿no? Y de procesos, así que gracias por eso. Un placer. Gracias a ustedes por esta invitación. Fue mi primer podcast. El primer podcast va a quedar acá registrado de muchos. Así que bueno, chicos, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, Chau, chao. chau.